Ya, listo. ¿Qué cosa sería una corriente eléctrica? ¿Qué cosa sería? ¿Y dónde se hace presente este término? ¿No? Así como una corriente eléctrica, hay también corriente de agua, ¿no es cierto? ¿Cómo circula el agua? El agua circula a través de una cañería, ¿no? Y esas cañerías se distribuyen en diferentes tipos o diferentes lugares. Entonces, cuando el agua llega a su destino, ¿no? Es una corriente que está llegando, ¿no? De ese líquido. Así como el agua, así la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, más que todo, es, ¿no? Una, eh, o es un conjunto de dispositivos donde circula la corriente, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es una corriente? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica. ¿Qué cosa es? ¿No? Como les dije, en el caso de las tuberías de agua, voy a hablar de cables eléctricos. Ahí está, por acá hay un cable eléctrico, ¿no? Si el cable eléctrico, si nosotros conocemos el tipo de cable eléctrico, pueden ser de aluminio, pueden ser de cobre, pueden ser de plata, ¿no? O sea, son materiales donde va a circular la corriente. Por ejemplo, en casa, en nuestras casas, la mayoría de cables, ¿no? Son de cobre. Vamos a poner aquí cables de cobre. Cable de cobre, ¿no? Entonces, por lo general, estos cables están recubiertos por un material, ¿no? De polietileno. O sea, es un material que recubre el cable y eso pues hace para evitar problemas, ¿no? Si imagínense, si los cables estuvieran desnudos, ¿no? Nos electrocutaríamos, ¿no? Entonces, en este caso, el cobre químicamente tiene un electrón en la última capa. Ese electrón en la última capa es la que se va a sentir libre y va a viajar, ¿no? Así como el fluido de agua, va a viajar. Todos los electrones que conforman el cobre, todos ellos van a viajar como si fuera fluido de agua. Todos los electrones, ahí está, fluyen a través de ellos. Entonces, si nosotros estamos hablando de cobre, perdón, de electrones, si hablamos de electrones, entonces estamos hablando de cargas, ¿no es cierto? Recordemos en los años anteriores que las cargas se dan en coulombs, ¿no? El coulombs, esa es su unidad, es de la unidad de carga, el coulombs. Pero las cargas son los electrones y nosotros sabemos que un electrón tiene una cantidad determinada de carga, ¿no? Tiene una cantidad fija y esa cantidad fija hace de que se vuelva un conjunto de, de elementos que se pueda originar, ¿no? Como el caso del circuito, ¿no? Esto se hace presente en un circuito eléctrico. Pero antes de llegar a ver, vamos a analizar. A ver, analicemos. Si al cable, ¿no es cierto? Al cable eléctrico, nosotros sabemos que es circular, ¿no es cierto? Si yo le aplico un corte, un pedazo de cable, ¿no es cierto? Un pedazo de cable, entonces llego a la conclusión que en este espacio va a ir una cantidad de cargas. Q es la carga de electrones, carga electrones. Pero esta carga no está estática, no está en reposo, sino se encuentra en movimiento, se encuentra en movimiento. Esa intensidad de cargas o de flujo electrónico, eso nosotros le vamos a llamar corriente eléctrica. Que la corriente eléctrica nosotros la vamos a notar con la letra I. Con la letra I que representa la corriente eléctrica.
Entonces, la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica, nosotros lo vamos a representar con la letra I, pero su valor en unidad sería en este caso el amperio. Entonces no se olvide, para las cargas va a ser el coulombs, para la corriente eléctrica va a ser el amperio. Entonces, si el coulomb se representa con la letra C, el amperio la vamos a llamar con la letra A, ¿no es cierto? De amperio. C, el coulombs. ¿Y cómo lo represento las cargas? Con la letra Q. Q y la corriente eléctrica con la letra I. Ojo, no se vayan a confundir. Esta C es de coulombs, es la unidad. Estas son unidades. Ya chicos, estos son unidades. Estas son unidades. Y las cargas es Q y la corriente va a ser I. Y la fórmula sería que para calcular la corriente eléctrica bastará dividir la carga total que pasa a través de un pedazo de conductor para analizar sobre el tiempo o la duración que esto se va a mover. Entonces, nosotros lo vamos a llamar tiempo. El tiempo que su valor va a estar dado en segundos. Su unidad va a estar en segundos. Entonces va a ser con la letra S. Y se va a representar con la letra T. La T de tiempo. Esta ecuación es fundamental porque con eso se está analizando el flujo de corriente eléctrica. Chicos, preguntas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, sugerencia? A ver, José Campos, ¿cuál es la unidad de la carga? ¿Cuál es su unidad de la carga? ¿De la carga, profe? ¿Cuál es la unidad de la carga? ¿Cuál es su unidad? ¿Cuál es la unidad de la carga? El coulombs. Muy bien. A ver, alguien, Fernanda, ya llegó, ya ingresó. A ver, Fernanda, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? ¿Cuál es su unidad? Amperio. El amperio, bien. Luciana Martínez, hola. Luciana, ¿me escuchas? Sí. ¿De qué grado eres? A ver, ¿cómo influye la corriente eléctrica en un circuito? Ustedes saben que un circuito está formado por una batería, ¿no es cierto? Por una batería. Ahí está. Esta batería, y acá le ponemos un foquito. Ahí está, un foco. Para poder encender el foco, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito para poder encender el foco? Necesito conectarlos, ¿no es cierto? Energía. Necesito conectarlos. Ahí está, ya lo conecté. Ahí está. Ya lo conecté. Y por acá hay un elemento que le llamamos switch. Esto también se llama interruptor. Interruptor y acá un foco. Ahí está, un foco. Ya. Yo en forma abreviada, le voy a enseñar en qué consiste el funcionamiento. A ver, vamos a ver. Vamos a imaginarnos Fernanda, José y el profesor Eduardo. Los tres salen a correr, ¿ya? Los tres salimos a correr. Nos vamos, a ver, corriendo, nos vamos del colegio María Frosting hasta el aeropuerto. Los tres salimos a correr, ¿no es cierto? Salimos a correr. ¡Ay, qué bien!, ¿no? Salimos con toda la energía, ¿no? Con todo
con todas nuestras ganas, ¿no? Pero sucede que por el camino nos dan a nosotros un paquetito y ese paquetito no está está un poquito pesado, ¿ya? Está un poquito pesado. Nos dan un paquetito que por ahí lo vayan a llevar al aeropuerto. Entonces yo tengo un paquete, José Campos también tiene otro paquete y Fernanda también tiene un paquete. Y los tres salimos a correr con el paquete. Pregunta, ¿habrá dificultad o no habrá dificultad normal? ¿Cómo sería? Vamos a suponer que el paquete sí sea pesadito, por ejemplo, que sea 5 kilos, que pese 5 kilos. Y nosotros estamos corriendo con el paquete. Pregunta, ¿habrá dificultad? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Ah? Sí, ¿Y, sí habrá dificultad. y cómo llegamos al aeropuerto? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al aeropuerto? ¿Con energía o un poco cansados? Cansados. Claro, un poco cansados. ¿Por qué cansados? Porque hemos llevado el paquete. Entonces nosotros decimos, por culpa del paquete hemos llegado cansados. Claro, nosotros deberíamos igual corriendo, deberíamos de haber llegado cansados, pero con el paquete más cansados vamos a llegar, ¿no es cierto? Más cansados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cansancio se debió a una oposición, porque de no haber sido el pesado bulto, no hubiéramos llegado cansados, jamás. Entonces, por culpa de ese bulto, nosotros hemos tenido ese obstáculo, nosotros hemos tenido esa resistencia. Por el bulto, esa resistencia nos impidió llegar un poquito, un poquito energéticos allá en el aeropuerto, ¿no es cierto? Llegamos, pero llegamos con el bulto bien cansados, sudosos y matados, ¿no es cierto? Entonces, eso ocurre más o menos acá. Lo que ocurre es que los electrones viajan a través del cable, ¿no? Como esto está abierto, se va a quedar hasta ahí nomás, se va a quedar los electrones, ¿no? Hasta ahí nomás se va a quedar. Pero si yo lo cierro el interruptor, los electrones van a circular. Miren, los electrones circulan. Ahí está. Los electrones circulan. Y cuando circulan, aquí va a encontrar una resistencia. Una resistencia. Esta resistencia se debe al foco, ¿no? Y los electrones cuando salen, aquí salen un poco cansados. ¿Por qué salen cansados los electrones? Salen cansados porque al pasar el foco les dio una pesada resistencia. Ellos salen un poco agotados. Pero cuando llega la pila, llega nuevamente la batería, esto recuperan su energía y vuelven a salir todos energéticos. Así es la corriente eléctrica como un flujo de agua. En ese caso estamos hablando del flujo de electrones. Entonces yo ya les di la fórmula para calcular. Ahora sí, si nosotros hablamos de un cable, ¿no? De un cable, ahí está, nuestro cable. Si nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuál es más fácil llegar? ¿Cuál es más fácil llegar cansados? Si nosotros recorremos 100 metros o 800 metros, ¿en dónde nosotros nos cansamos? ¿Mm? En el de 800. En 800, ¿por qué? Porque recorremos un montón de espacio. Entonces, cuanto más espacio recorremos, llegamos más cansados. Llegamos más cansados. Entonces, eso también se llama resistividad. ¿Ya? Resistividad. ¿Por qué? Porque la resistividad se debe ¿a qué? A la distancia. O sea, a la longitud en que tú vas a recorrer, ¿no? Si tú recorres 1000, llego más cansado. Recorro 3000 metros, llegaré pues matado. Imagínense, me dicen, a ver, recorre 5 kilómetros, ahí sí, llegaré pues gateando, pues, ¿no? De cansado. Entonces, cuando más larga es la distancia, la resistividad aumenta. O sea, ¿qué significa resistividad? Eso se debe al cable,
¿no? Entonces, la resistividad nosotros lo vamos a representar con la letra, esa letra, Rho, esa es la resistividad. La longitud es en metros, ¿no? La distancia que va a recorrer los electrones, porque también los electrones se cansan cuando hay una distancia larga, ¿no? Y también vamos a considerar el espacio, ¿no? O sea, ese espacio, el espacio de la anchura, ¿no? El espacio de la anchura en este caso, ¿no? Y a esto le vamos a llamar área, la de área. Entonces vamos a aplicar la ley de Pauling, ¿no? La ley de Pauling, así creo que es, ¿no? La ley de Pauling nos dice, ¿no? Para el caso de corrientes, ¿no? Paulier, perdón, bueno, pero es Pauling, ¿ya? Paulier se pronuncia. Bueno, esta ley nos dice, ¿no? Esta ley nos indica, ¿ya chicos? Que la resistividad, si yo la multiplico por la longitud, y eso lo voy a dividir entre el área, lo que yo voy a encontrar es la resistencia. La resistencia. Esta resistencia en la cual nosotros estamos hablando. La resistencia que lo vamos a representar con letra R. Entonces, la resistividad, esto depende del material. Depende del material. En ese caso puede ser de aluminio, puede ser cables de cobre, puede ser cables de plata, puede ser cables de cualquier tipo de aleación metálica, ¿no? Puede ser. Entonces, estas resistividades son diferentes, ¿no? Profesor, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la resistividad, la diferencia entre un material con otro? ¿A qué se puede comparar? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, yo estoy apurado corriendo. Yo estoy bien apurado corriendo. Pero ¿qué sucede? Que yo voy a correr a través de dos calles. Hablemos, la calle Girón de la Unión. En Girón de la Unión hay mucha gente que circula, hay mucha gente, ¿no? Unos compran, otros van, están paseando, están visitando galerías, etcétera, ¿no? Hay bastante gente ahí por Girón de la Unión. Pero hay otra calle despejada, ¿no? Hay una calle despejada, por ejemplo, Girón Camaná, ¿no? Veo las calles más de poca circulación de gente. Pregunta, si yo estoy apurado y tengo dos opciones para poder avanzar rápido, pongamos que esté corriendo, ¿no? Rápido, necesito apurarme o estoy sobre la hora para llegar a un lugar. Pregunta, ¿a dónde me convendría pasar? ¿Por qué calle? ¿Por la calle Camaná o por la calle Girón de la Unión? A ver, ¿cuál elegirían ustedes? Camaná. Camaná. ¿Por qué? Porque como hay poca gente, yo poco me voy a chocar con las personas. En cambio, si yo me voy por Girón de la Unión, como hay bastante gente, la gente no me va a dejar correr mucho, porque me voy a chocar. Así, es parecido. Esa es la resistividad. Los cables, el material del cable, no va a dejar pasar la corriente eléctrica, porque hay cables que son duros, no va a dejar pasar la corriente, y hay cables que son facilito, deja pasar, ¿no? La corriente, ¿no? Claro que hay resistividad, sí hay, pero es mínima. Por ejemplo, el cobre. El cobre tiene una resistividad bien baja. ¿Por qué? Porque poco deja pasar la corriente eléctrica. Pero si nosotros le ponemos otro cable, por ejemplo, cable de aleación formado de acero con zinc, eso sí tiene una resistividad muy alta y por lo tanto no se tiene que utilizar como conductor de corriente eléctrica. No se puede, ¿por qué? Porque la corriente va a encontrar bastante resistencia. Además, si tú lo haces, vas a terminar pagando bastante cantidad de electricidad. ¿Por qué? Porque eso también te va a disipar mucha energía, ¿no? Te va a hacer demandar mucha energía. Por lo tanto, conviene que todos los cables sean de cobre. Cobre es elemental para que circule. O si no, podría ser de aluminio. Profesor, pero hay cables, hay materiales mucho mejores que esos materiales que han mencionado. Sí lo hay.
Por ejemplo, la plata. El material plata es una resistividad demasiado baja y deja pasar los electrones. Se utiliza para conexiones eléctricas. El oro también. El oro rápido pasa la corriente. Tiene mucha conductividad. Pero, profesor, entonces, ¿por qué no utilizamos esos materiales? ¡Ey, cuidado! No puedes utilizar porque esos materiales son carísimos. Imagínate, si tú en lugar de poner cables de oro, tú vas a poner cables de cobre, ¿no? En lugar de poner cables de cobre, si te ocurre poner cables de oro, uy, vas a tener, es muy costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se va a hablar de gramos y el gramo de oro es carísimo, ¿no? Creo que está algo de $12, no sé, el gramo de oro. Entonces, eso es que no conviene. Además de eso, te van a robar, porque como el amigo del ajeno ve que es un cable de mucho valor, ahora te roban y te vas a quedar sin cable, sin electricidad. Entonces, mejor se utiliza el cobre porque es un material práctico, es económico y deja circular la corriente eléctrica. Por eso que así son los cables que están presentes en sus hogares, ¿no? Esos cables que ustedes ven, la mayoría son de cobre, o si no, hay algunos que son de aluminio, uno de los dos, porque son los más económicos. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, Campos? Nada, profe, conforme. Ya. A ver, voy a compartir pantalla, chicos, ¿ya? Ya, a ver, por acá. Bueno, esto ya le expliqué ya. Esto ya está explicadito, ¿no? Ya está explicado. Y vamos a avanzar con alguna actividad, para las actividades. A ver, dice pregunta número 1. Ya, chicos, pregunta número 1. Dice, indique verdadero o falso según corresponda respecto a la corriente eléctrica. 1. En los metales está dada por el movimiento de los electrones. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dicen? A ver, en los metales está dada por el movimiento de los electrones. ¿Usted qué cree? Verdadero. Verdadero. Sí, claro. O sea, en todos los metales circula la corriente, en todos. Pero hay unos que la corriente es rápida, es veloz, como el caso del cobre y del aluminio. Por decir, ¿no? El acero también pasa corriente, también pasa corriente, pero es lento, tiene mucha resistividad muy alta, ¿no? O sea, de conducir corriente, sí conduce corriente, pero a comparación de la del cobre, como yo les menciono y les recomiendo, entonces es diferente. ¿Ya, chicos? En los gases, ¿está dada por el movimiento de los iones? A ver, en los gases, está dada por el movimiento de los iones. ¿Qué significa iones? Bueno, hemos visto cuando estábamos en el colegio, los iones también son cargas eléctricas, ¿no? Son cargas eléctricas que se pueden disipar a través de una sustancia. Pero, si hablamos de gases, no. Esto sería, en este caso, falso. En el líquido está dado por el movimiento de los protones. No, este también es falso. ¿Ya? Los electrones está dada por carga eléctrica positiva. Nosotros habíamos hablado de los electrones. Los electrones sí son carga eléctrica negativa, ¿ya? Y los protones carga eléctrica positiva. Pero en cualquier caso, en cualquier situación, los protones por lo general se mantienen intactos. Más son los electrones. Por lo tanto, en los líquidos no ocurre eso, o sea, sería falso. ¿Ya, chicos? 2. ¿Verdadero o falso? Hay que indicar. Dice, 1. El movimiento de las cargas eléctricas que conforman la corriente eléctrica se debe al potencial de campo eléctrico. A ver qué dicen. Para que existan cargas, ¿no? Para que existan cargas, hay que verificar. ¿Quién la produce? Un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico es la que genera un campo eléctrico, ¿no? Entonces acá dice,
el movimiento de las cargas que conforman la corriente eléctrica se debe a la presencia de un campo eléctrico, las cargas eléctricas generan campo eléctrico, pero el que genera es el voltaje. Es el voltaje. A ver, aquí sí tenemos dudas, lo dejamos ahí. Los electrones se desplazan en la misma dirección que el campo eléctrico, es decir, verdadero. En los metales, el movimiento de los protones con protones forman la corriente eléctrica, falso. Este sí es falso. Falso. Ya, chicos, este sí es falso. Ya. Entonces, dice, en los metales, el movimiento de protones forma la corriente eléctrica. No, es decir, falso. ¿Ya? A ver, en la 1, ¿cómo quedaríamos? A ver, el movimiento de las cargas eléctricas que conforman la corriente eléctrica se debe a la presencia del campo eléctrico. Bueno, aquí sí le vamos a poner verdadero. Ya se despejó las dudas. Porque el campo eléctrico genera un potencial. Pero vemos que acá no hay claves, ¿no? Verdadero, verdadero y falso. Aquí hay verdadero... A ver, analizamos las dos nuevamente. Hay que analizar. Los electrones se desplazan en la misma dirección que el campo eléctrico. A ver. Si nosotros tenemos un campo eléctrico, acá tenemos una carga, ¿no? Y la carga genera un campo eléctrico. Entonces, la carga, si se encuentra en estático, sin movimiento genera un campo eléctrico. Por lo tanto, si nosotros por acá tenemos otra carga, ahí sí produce movimiento, pero está generalizando. Entonces, como está generalizando, entonces, chicos, aquí sí le vamos a poner falso, ¿ya? Porque a veces sí y a veces no. ¿Ya, chicos? Le ponemos una letra F de falso. ¿Ya? Pasamos a la 3. Un poquito rápido, chicos, que estamos contra el tiempo. Dice, respecto a la intensidad de corriente eléctrica que proporcionan son verdades. A ver, la 1. Es la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en cada unidad de tiempo. Aquí le ponen verdadero. ¿Ya, chicos? Le ponen verdadero. La unidad del ampere, ¿no? Su unidad es el amperio, perdón. Su unidad es el amperio, según el sistema internacional, ¿será verdadero o falso? Cuando hablamos de la corriente eléctrica. A ver, chicos, ¿qué me dicen? ¿El ampere es verdadero o falso? A ver, chicos, respondan. Verdadero, profe. Ya, es verdadero. Es el amperio. ¿Ya? 3. Su dirección en sentido convencional es la misma que el movimiento de los electrones. Bueno, lo que pasa es que el movimiento, los electrones giran de un punto a otro, avanzan, ¿no? Y nosotros lo podemos decir en forma teórica y en forma convencional. ¿Qué significa convencional? En la realidad, ¿no? En la realidad, es lo que dice. Por lo tanto, no tienen la misma dirección, ¿ya? En sentido convencional. Ahí sí sería al contrario. Este sería falso y sería la letra C. 4. En la figura se muestra un conductor y se indica la dirección de campo eléctrico que hay en su interior. Indique verdadero y falso. La dirección del movimiento de los electrones es hacia la derecha. ¿Qué dicen? Verdad. Verdadero. La dirección convencional de la corriente eléctrica es hacia la derecha. Convencional, es al revés. Sería falso. Falso. Siempre la parte convencional es diferente el sentido que el movimiento analítico. Por ejemplo, si la intensidad va hacia la derecha, la corriente va hacia la derecha. Por lo tanto, el sentido convencional es a la izquierda. ¿Ya? La dirección de la corriente eléctrica real, miren, la real, es hacia la izquierda, es decir, verdadero. A ver, por acá. Completa adecuadamente. La resistencia eléctrica mide ¿qué es lo que mide acá? A ver, que ofrecen ciertos materiales al paso de la eléctrica. Listo. ¿Qué tenemos? La resistencia eléctrica mide... ¿Qué cosa es la resistencia? ¿Se acuerdan ustedes de la calle Girón de la Unión? ¿No? Hay mucha gente que resiste a que tú puedas caminar rápido. Entonces viene a ser la resistencia, ¿ya? Viene a ser la resistencia.
Ahí lo estoy apuntando para que lo tengan. La resistencia, que ofrece ciertos materiales al paso de la corriente. Ya, al paso de la corriente. Ahí ustedes van apuntando. Al paso de la corriente eléctrica. Listo. Su unidad es el ampere. Es el ampere. Uy, no me salió bien. Por acá. El amperio. Listo. A ver, ¿cuál sería? Resistencia, corriente. Oposición. Disculpen, acá sería oposición, ¿ya? Acá le ponemos oposición. Porque estaría repitiendo resistencia, lo mismo que acá. Entonces sería, la resistencia eléctrica mide la resistencia, no tiene sentido. Sería, la resistencia eléctrica mide la oposición. La oposición. Por lo tanto, a ver, ¿cuál sería? Oposición, corriente. Acá está, y ampere. Sería la B. A ver, chicos, le voy a entregar su asistencia, antes que me gane el Zoom. A ver, le voy a dar de una vez, chicos. A ver, ¿me confirman? Sí, ya llegó. Ya, ahí apúntense, chicos. A ver, vamos a ver si nos alcanzará un tiempecito. Un tiempecito más. A ver acá. Si por un foco circula una intensidad de corriente eléctrica igual a 1,5 durante 20 minutos, hay la cantidad de carga que pasó por el foco. Ya, vamos a emplear la fórmula. Q es igual, acá está, chicos, escribiendo. Q es igual al tiempo por la intensidad, ¿no? A ver, intensidad de corriente por el tiempo. Ahí está. Por el tiempo. Ahí está. A ver, la corriente es 1,5. Reemplazamos. Acá, 1,5. 1,5 por el tiempo. El tiempo son 20 minutos. Pero tiene que estar en segundos. Lo multiplicamos por 60. Por 60. Y eso nos va a dar igual. Esto nos va a dar igual a 1200 segundos. ¿No es cierto? 1200 segundos. Entonces lo reemplazamos por acá, por 1200.